Ha disminuido considerablemente desde entonces, pero sigue lejos de lo que el país consideraría un nivel saludable. El Banco Central de Rusia tiene como objetivo una inflación anual del 4%. En octubre de 2024, la tasa de inflación de Rusia era del 8,5%, más del doble del objetivo. Una vez más, la guerra en Ucrania ha jugado un papel importante en todo esto. Las sanciones occidentales son la principal causa de esta alta inflación. Esto equivale a que el ciudadano ruso promedio viva en un país que sufre una crisis del costo de vida que no desaparecerá incluso cuando termine la guerra en Ucrania. Las sanciones probablemente continuarán, ya sea que Rusia o Ucrania ganen la guerra. Rusia tendrá que reconstruir en tantos ámbitos que parece probable que los pobres solo se vuelvan más pobres en las próximas décadas. Y estos rusos comunes ni siquiera tienen la opción de pedir préstamos para aliviar sus dificultades financieras. El 25 de octubre de 2024, Le Monde informó que Rusia había elevado su tasa de interés básica al 21%. Es la tasa más alta desde 2003, cuando Putin estaba tratando de revitalizar la economía del país, y se espera que aumente aún más. Trading Economics predice que la tasa de interés en Rusia alcanzará el 23% para finales de 2024. El Banco Central de Rusia tuvo que reaccionar, declarando que es necesario un mayor endurecimiento de la política monetaria para devolver la inflación al objetivo y reducir las expectativas inflacionarias. También indicó que las tasas seguirán aumentando, de acuerdo con las proyecciones de Trading Economics. Actualmente, el banco no ha atribuido directamente el aumento de tasas a la guerra en Ucrania. En cambio, mencionó el alto gasto público como la causa de este aumento. Este alto gasto es una consecuencia directa de la guerra en Ucrania. Aún peor para Rusia, este conflicto ha provocado una espiral salarial a medida que los precios suben, con tasas de interés más altas que no logran frenar la inflación, ya que la economía rusa depende ahora en gran medida del gasto gubernamental para financiar la ofensiva en Ucrania. Cuanto más invierte Rusia en la lucha contra Ucrania, más aumenta la inflación y más deben subir las tasas de interés. En resumen, es simple. Putin está llevando a Rusia a la bancarrota. Sus acciones han paralizado las industrias petrolera y gasífera, haciéndolas mucho menos rentables que en 2021. Peor aún, Rusia se verá obligada a vender su gas a China en el futuro a precios más bajos que los actuales a pesar de la inflación. Los ciudadanos rusos ahora viven en un periodo en el que los costos de los bienes están fuera de control, mientras sus salarios permanecen estancados. Ni siquiera pueden pedir préstamos a tasas razonables, ya que los intereses de estos préstamos seguirán aumentando. Todo esto conduce a un futuro económico sombrío para Rusia, y la situación no mejorará, incluso si Rusia gana la guerra en Ucrania. ¿Por qué? Porque con la victoria viene el enorme costo de reconstruir el país que ha pasado casi 3 años destruyendo. En febrero de 2024, el Foro Económico Mundial estimó que el costo de reconstruir Ucrania sería de $486 mil millones si la guerra hubiera terminado en ese momento. Por supuesto, ese no fue el caso. El costo de la reconstrucción probablemente ha superado los $500 mil millones hasta ahora, con más de 2 millones de viviendas, 300 puentes y más de 8.000 kilómetros de carreteras ucranianas que requieren reparaciones. Recuerda que destruir Ucrania no era el objetivo de Putin. Quería controlar el país e integrarlo a Rusia como durante la era soviética. Entonces, si tiene éxito, tendrá que reconstruir, o todo lo que ha hecho desde febrero de 2022 podría llevar a su país casi a la bancarrota, al convertir a Ucrania en un campo de ruinas. La pregunta principal es, ¿de dónde vendrá ese dinero?